Para un segundo y sé brutalmente honesto contigo mismo. ¿Qué te está impidiendo ir más allá? De conquistar lo que sabes en el fondo que eres capaz. Existe una barrera invisible, una fuerza que te empuja hacia atrás, te mantiene en tu zona de confort, te impide vivir la vida sin límites que deseas. Esa fuerza tiene un nombre, y no es falta de talento, falta de tiempo o falta de recursos. Son las excusas. Pero ¿y si te dijera que uno de los mayores maestros en superar barreras, Bruce Lee, tenía la mentalidad exacta para aniquilar esas excusas? En este video, vamos directo, al grano, sin rodeos. Vas a sumergirte en la mentalidad implacable que él usaba para vivir y actuar sin límites. Prepárate para confrontarte a ti mismo y finalmente, entender cómo dejar las excusas atrás de una vez por todas. Empecemos. ¿Cómo Bruce Lee venció la procrastinación? Y cómo usted también puede hacerlo. Conoce esta sensación. Tiene una tarea importante por delante, algo que debe hacerse, quizás incluso algo que realmente quiere hacer. Pero en lugar de eso, se encuentra navegando por las redes sociales, mirando al techo o simplemente haciendo cualquier otra cosa que no sea lo que realmente importa. Se siente paralizado, atrapado en un ciclo de intención e inacción. Hay tanto por hacer, pero el primer paso parece insuperable. Esta batalla diaria contra la inercia, la distracción y esa voz interna, baja pero persistente, que susurra: déjalo para después. No está solo en esta lucha. Millones de personas en todo el mundo conocen este sentimiento paralizante de la procrastinación. Este es el conflicto central. La brecha entre lo que quiere hacer y la resistencia interna que inventa. Excusas. Aún no estoy listo. No tengo suficiente tiempo. No me siento motivado. Estas excusas son como muros que lo separan de su potencial. Ve sus metas, sus sueños, pero parecen inalcanzables porque no da el primer paso. La frustración crece al ver cómo se escapa un tiempo valioso y su potencial queda sin usar. Y lo que es peor, estas excusas se convierten en hábitos. La procrastinación se convierte en parte de su identidad. Proyectos y metas importantes se posponen indefinidamente. Con cada día de inacción, su autoconfianza disminuye. La resistencia inicial se transforma en un miedo más profundo. El miedo al fracaso, e incluso el miedo a intentarlo. Se queda atascado, y la idea de la montaña que debe escalar se vuelve cada vez más abrumadora. Pero, ¿y si le dijera que hay una manera de romper este ciclo? ¿Qué pasaría si la solución no fuera esperar la motivación, sino simplemente empezar? Aquí entra en juego la filosofía de un hombre conocido por su disciplina implacable y su capacidad para superar límites: Bruce Lee. Bruce Lee entendió que la acción no es el resultado de la motivación, sino a menudo su causa. Vivió, según Noé, el principio de la acción inmediata. No esperar, no dudar, sino hacer. Imagine el momento. Está frente a esa tarea, siente la resistencia, escucha las excusas. Pero entonces recuerda el enfoque inquebrantable de Bruce Lee. Reconoce que la motivación no cae del cielo, sino que surge del acto de hacer. Este es el punto de inflexión. El momento de claridad en el que siente la fuerza bruta de la decisión. Decide dar el primer paso, a pesar del miedo, a pesar de la falta de motivación. Es una decisión consciente y poderosa para superar la inercia interna. Y en este momento de decisión reside la transformación. Rompe el hechizo de la procrastinación a través de la pura fuerza de la acción. Da el primer paso, y de repente, siente cómo se libera la energía. La sensación de parálisis da paso a una sensación de progreso. Descubre que el hacer reemplaza el pensar en hacer. Construye un nuevo patrón de comportamiento en el que la acción es la configuración predeterminada. Recupera el control sobre su tiempo, sus tareas y, en última instancia, sobre su vida. La sensación de progreso se alimenta a sí misma y crea la motivación que le faltaba al principio. No esperó la inspiración, la creó a través de su acción. La lección de Bruce Lee es clara.
El camino para vencer la procrastinación pasa por la acción. Empiece. Dé el primer paso, por pequeño que sea. La motivación le seguirá, pero superar la resistencia inicial es solo una parte de la ecuación. ¿Qué sucede cuando el impulso inicial disminuye? ¿Cómo mantiene esta nueva dinámica y convierte la acción puntual en un hábito inquebrantable? ¿Cómo construye una disciplina tan fuerte que la procrastinación ya no tenga oportunidad, sin que se sienta como una lucha constante? Este es el próximo desafío, y la vida de Bruce Lee también ofrece profundas ideas para ello. La disciplina inquebrantable de Bruce Lee. ¿Cómo construir la suya? Sin sufrir, después de hablar sobre cómo dar ese primer paso crucial para vencer la procrastinación, nos encontramos con el siguiente desafío. ¿Cómo mantenemos el impulso? ¿Cómo pasamos de una acción esporádica a una consistencia inquebrantable? Aquí es donde entra en juego la disciplina. Quizás usted anhela tener esa disciplina para entrenar regularmente, para dedicar horas a estudiar, para avanzar en sus proyectos personales o profesionales. Desea esa constancia, pero se enfrenta a la frustración recurrente de no poder mantener una rutina. Empieza con entusiasmo, pero al cabo de unos días o semanas, la energía disminuye, las excusas reaparecen y se encuentra de nuevo en el punto de partida. Esta inconstancia es una fuente constante de decepción. El problema principal radica a menudo en cómo percibimos la disciplina. La mayoría de nosotros la ve como sinónimo de sufrimiento, de negación constante, de una lucha agotadora, que requiere una fuerza de voluntad sobrehumana que simplemente no poseemos. Creemos que ser disciplinado significa ser un robot, renunciar a todo placer y vivir bajo un régimen estricto y doloroso. Esta creencia nos pone en conflicto directo con nuestro deseo natural de comodidad y placer. La lucha contra la pereza, las distracciones constantes, ese teléfono que no para de sonar, las notificaciones, el atractivo de la gratificación instantánea y las tentaciones se convierte en una batalla diaria que francamente, a menudo perdemos. Esta lucha interna se manifiesta en promesas rotas a nosotros mismos. Mañana empiezo la dieta. El lunes me levanto temprano para hacer ejercicio. Este fin de semana termino ese informe. Y una y otra vez, esas promesas se disuelven. La sensación de estar siempre empezando de cero es agotadora y mina nuestra moral. Miramos a otras personas que parecen tener una disciplina innata, que se levantan temprano sin esfuerzo aparente, que siguen sus rutinas sin quejarse, y sentimos envidia. Mientras tanto, la lista de tareas no realizadas se acumula, creando una pesada carga mental y una sensación persistente de fracaso. Nos sentimos atrapados en un ciclo de buenas intenciones y resultados decepcionantes. Pero, ¿y si nuestra percepción de la disciplina estuviera completamente equivocada? ¿Y si la disciplina no fuera una jaula, sino una llave? Aquí es donde la perspectiva de Bruce Lee ofrece una revelación poderosa. Bruce Lee no veía la disciplina como un castigo, sino como el camino hacia la libertad y el autodominio. Para él, la disciplina no era hacer algo porque tenía que hacerlo, sino porque quería dominar su arte, su cuerpo, su mente. Era una elección consciente hacia el crecimiento. Entendió que la verdadera fuerza no reside en actos heroicos esporádicos, de fuerza de voluntad, sino en la consistencia de pequeños actos diarios. La disciplina no es un evento, es un proceso. No se trata de hacer algo perfectamente una vez, sino de hacerlo imperfectamente, pero de forma regular. El foco cambia del resultado final abrumador al proceso de mejora continua, paso a paso. Esta revelación nos lleva a una transformación. En lugar de luchar contra nosotros mismos con expectativas poco realistas, empezamos a implementar hábitos pequeños y sostenibles. No se trata de ir al gimnasio 2 horas al día de repente, sino quizás de empezar con 15 minutos. No se trata de escribir un libro en una semana, sino de escribir 500 palabras cada día. Celebramos estas pequeñas victorias diarias. Cada vez que cumplimos con ese pequeño hábito, reforzamos la creencia en nuestra capacidad para ser disciplinados.
Esta acumulación de pequeñas acciones exitosas construye gradualmente nuestra resiliencia mental y fortalece nuestra musculatura de la disciplina. Empezamos a ver la disciplina no como una carga, sino como un camino gratificante hacia la maestría personal, hacia convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Se convierte en una fuente de orgullo y empoderamiento. Hemos visto cómo dar el primer paso y cómo construir la disciplina a través de la consistencia y una nueva perspectiva. Pero, ¿qué pasa cuando esa voz interna de la duda, del miedo, de la autocrítica aparece? ¿Qué hacemos cuando nuestro peor enemigo somos nosotros mismos? Bruce Lee no solo luchó contra oponentes externos, sino que también libró una batalla interna constante. Y entender cómo enfrentó esa lucha personal es fundamental para nuestra propia superación. Deje de ser su peor enemigo, la lucha interna. Según Bruce Lee, hemos explorado cómo dar el primer paso para vencer la procrastinación y cómo construir una disciplina constante, no como una carga, sino como un camino hacia la libertad. Pero incluso, con estas herramientas, a menudo nos encontramos con un obstáculo formidable que parece surgir desde dentro. Es esa sensación persistente de que algo en nuestro interior nos frena, nos impide avanzar, nos sabotea justo cuando estamos a punto de lograr algo significativo. Son esos patrones de pensamiento negativos que se repiten, la autocrítica despiadada, el miedo irracional al éxito o al fracaso que nos paraliza en los momentos clave. Sentimos que, de alguna manera, somos nuestro propio peor enemigo. El conflicto principal aquí es precisamente el autosabotaje. Es difícil de identificar porque a menudo se disfraza de prudencia, realismo o incluso humildad. Pero en realidad, es la manifestación de miedos y creencias limitantes profundamente arraigadas. La dificultad no es solo reconocer esta voz crítica interna, sino también silenciarla y desmantelar los mecanismos de defensa que hemos construido y que, irónicamente, nos impiden crecer. Nos decimos a nosotros mismos que no somos lo suficientemente buenos, que no estamos preparados, que no merecemos el éxito, y actuamos en consecuencia, creando profecías autocumplidas de fracaso o mediocridad. Las complicaciones de esta lucha interna son crecientes y dolorosas. Nos encontramos repitiendo los mismos errores del pasado una y otra vez, atrapados en ciclos destructivos. Dejamos pasar oportunidades valiosas por miedo o inseguridad, lamentando después lo que pudimos haber hecho. Nuestras relaciones personales y nuestros proyectos profesionales se ven afectados por esta negatividad interna y esta falta de confianza. Sentimos que estamos atrapados en una jaula, pero la llave está en nuestra mano. Simplemente no sabemos cómo usarla, o quizás tenemos miedo de abrir la puerta. Es un círculo vicioso creado por nosotros mismos, y la sensación de estar estancado es abrumadora. Pero, ¿cómo liberarse de esta prisión autoimpuesta? Aquí es donde la profunda filosofía de Bruce Lee sobre el autoconocimiento y la lucha contra el yo limitante se vuelve crucial. Bruce Lee no solo era un maestro de las artes marciales, era un estudiante incansable de sí mismo. Entendió que el verdadero adversario no siempre está fuera, sino a menudo dentro. La lucha más importante es la que libramos contra nuestras propias limitaciones mentales, nuestros miedos, nuestras dudas. El clímax de esta batalla interna llega cuando tenemos esa epifanía. El enemigo no es la tarea, no es la circunstancia externa, somos nosotros mismos y nuestras propias barreras mentales. Es el momento en que decidimos conscientemente confrontar esos miedos y creencias limitantes. En lugar de ser paralizados por la resistencia interna, decidimos usar esa energía, esa tensión, como combustible para impulsar el cambio. Es una decisión valiente de mirarse al espejo y decir, basta, reconozco esta parte de mí que me frena, y voy a enfrentarla. La resolución de esta lucha interna comienza con la autoconciencia. Desarrollamos la capacidad de observar nuestros pensamientos y patrones de comportamiento sin juicio, identificando cuándo y cómo nos estamos saboteando. Luego,
Practicamos activamente reemplazar esos pensamientos negativos y autocríticos por afirmaciones constructivas y realistas. No se trata de negar la realidad, sino de reenfocar nuestra mente hacia soluciones y posibilidades. Gradualmente, empezamos a liberarnos del agarre del miedo y la inseguridad. Al confrontar nuestras sombras internas, les quitamos su poder. Esto permite que nuestro verdadero potencial, ese que estaba oculto bajo capas de duda y miedo, comience a manifestarse. Sentimos una nueva libertad para actuar, para tomar riesgos calculados, para ser auténticos. La lucha interna no desaparece por completo, pero aprendemos a gestionarla, a no dejar que nos controle. Hemos aprendido a dar el primer paso, a construir disciplina y a enfrentar a nuestro enemigo interno. Pero, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Cuál es el motor que impulsa a alguien como Bruce Lee a buscar constantemente la maestría y a superar sus propios límites? Detrás de la disciplina y la lucha interna hay una fuerza aún más poderosa, un propósito claro. Y descubrir ese propósito, esa razón fundamental para levantarse cada mañana y enfrentar los desafíos, es el siguiente paso crucial en nuestro camino hacia una vida con significado y dirección, tal como Bruce Lee encontró el suyo. Despierte su propósito. La búsqueda de significado en la vida de Bruce Lee. Hemos hablado de cómo dar el primer paso para superar la procrastinación, de cómo construir una disciplina que no se sienta como un castigo, sino como un camino hacia la libertad y de cómo enfrentarnos a nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Pero ¿para qué hacemos todo esto? ¿Cuál es la fuerza motriz detrás de la disciplina, la superación de obstáculos internos y la búsqueda constante de la mejora? La respuesta, a menudo, reside en encontrar y vivir nuestro propósito. Quizás, usted ha experimentado la sensación de estar perdido, de navegar por la vida sin una dirección clara, cuestionando el sentido de su trabajo o incluso de su existencia. Puede sentir que simplemente está sobreviviendo, pasando por los días, en lugar de viviendo plenamente, con pasión y significado. El conflicto principal aquí es la falta de claridad interna. No sabemos cuáles son nuestros valores fundamentales, qué es lo que realmente nos apasiona, qué nos impulsa a levantarnos por la mañana con energía. Nos enfrentamos a la presión social y familiar para seguir caminos tradicionales, seguros, predecibles. Se nos dice que estudiemos ciertas carreras, que busquemos trabajos estables, que nos conformemos con lo que es razonable. Esta presión externa choca con un anhelo interno de una vida auténtica, de hacer algo que resuene con nuestra alma, algo que tenga un significado más profundo que simplemente ganar dinero o cumplir expectativas ajenas. Las complicaciones de esta falta de propósitos son profundas y se acumulan con el tiempo. Nos sentimos estancados, como si la vida pasara a nuestro lado mientras nosotros permanecemos inmóviles. La comparación constante con la vida aparentemente más plena y con propósito de los demás en las redes sociales o en nuestro entorno nos genera envidia y frustración. La ansiedad sobre el futuro se intensifica. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Estoy desperdiciando mi vida en algo que no me llena? El miedo a llegar al final y lamentar no haber vivido una vida fiel a uno mismo se convierte en una sombra persistente. Pero, ¿cómo encontrar ese propósito? ¿Es algo que está escondido en algún lugar, esperando a ser descubierto? Aquí es donde la inspiradora jornada de autodescubrimiento y autoexpresión de Bruce Lee ofrece una perspectiva liberadora. Bruce Lee no encontró su propósito en un mapa preexistente. Lo construyó a través de la acción, la exploración y la alineación con su ser más auténtico. Su filosofía de usar ningún camino como camino, no tener limitación como limitación, using no way as way, having no limitation as limitation, encapsula perfectamente esta idea. El propósito no es un destino fijo, es el camino que usted crea al vivir, de acuerdo con quién es y qué valora. El clímax emocional llega cuando comprende que no tiene que esperar a que el propósito se le revele. Puede empezar a construirlo, ahora mismo, explorando sus intereses, experimentando con diferentes actividades,
prestando atención a lo que le da energía y a lo que le quita. Es la decisión consciente de dejar de buscar una respuesta externa y empezar a mirar dentro, a experimentar y a definir su propio camino único, sin sentirse limitado por las expectativas o los moldes preestablecidos. La resolución de esta búsqueda comienza con dar los primeros pasos en la jornada de autoconocimiento y experimentación activa. Empieza a prestar atención a lo que le apasiona, incluso en pequeñas dosis. Identifique sus valores fundamentales. ¿Qué es lo más importante para usted en la vida? ¿Qué tipo de impacto quiere tener en el mundo, por pequeño que sea? Defina pequeños pasos alineados con estos valores e intereses. Quizás sea dedicar 1 hora a la semana a un hobby que había abandonado, leer sobre temas que le intrigan, ofrecerse como voluntario en una causa que le importa. A medida que da estos pasos, sentirá una sensación creciente de estar en control de su propia dirección. Redescubrirá la pasión por la vida a medida que sus acciones se alinean más con su ser interior. El propósito no es una meta final, es la energía que surge de vivir auténticamente cada día. Hemos visto cómo despertar y empezar a construir nuestro propósito alineado con nuestros valores y pasiones. Pero la vida real está llena de desafíos inesperados, cambios constantes y la necesidad de adaptarse. Bruce Lee no solo definió su camino, también fue un maestro de la adaptabilidad. ¿Cómo podemos mantener este sentido de propósito y dirección cuando el mundo a nuestro alrededor cambia y nos exige flexibilidad? ¿Cómo podemos ser como el agua, fluyendo y adaptándose sin perder nuestra esencia? Este es el siguiente nivel de maestría personal. La transformación radical. Cómo la mentalidad sin excusas de Bruce Lee lo cambia. Todos hemos recorrido un camino importante. Aprendimos a dar el primer paso contra la procrastinación, a construir una disciplina que nos empodera en lugar de agotarnos, y a enfrentar a ese enemigo interno que a menudo nos frena. Pero quizás, a pesar de estos avances, siente que aún hay una brecha, un profundo anhelo de una transformación más significativa en su vida, la sensación de que los pequeños ajustes ya no son suficientes. Siente que está atrapado en una versión limitada de sí mismo, sabiendo que tiene un potencial mucho mayor esperando ser liberado. Este deseo de un cambio radical, de romper con el pasado y renacer, es poderoso, pero a menudo viene acompañado de una gran resistencia. El conflicto principal surge precisamente de la dificultad para iniciar y, lo que es más importante, para sostener una transformación profunda. La magnitud del cambio asusta. Implica abandonar viejos hábitos, creencias arraigadas e incluso partes de nuestra identidad a las que nos hemos aferrado por comodidad o familiaridad. Nos enfrentamos a un miedo paralizante, el miedo a lo desconocido, el miedo a fracasar en mintos antecento, el intento, el miedo a no ser capaces de mantener el nuevo rumbo. Esta resistencia interna se convierte en un muro formidable que nos impide dar el salto hacia la persona que deseamos ser. Las complicaciones de esta lucha son evidentes en los intentos frustrados de grandes cambios. Empezamos con una explosión de energía, decididos a cambiarlo todo de la noche a la mañana: la dieta, el ejercicio, los hábitos de estudio, la carrera. Pero la falta de preparación para la resistencia inherente a la transformación nos hace tropezar. Volvemos a los patrones antiguos, a la zona de confort, sintiéndonos derrotados. Cada intento fallido erosiona nuestra creencia en nuestra propia capacidad para cambiar radicalmente. La transformación se siente entonces como un ideal inalcanzable, algo reservado para otros, no para nosotros. Nos resignamos a una vida de pequeños ajustes, convencidos de que un cambio profundo está fuera de nuestro alcance. Pero la historia y la filosofía de Bruce Lee nos ofrecen una perspectiva diferente y profundamente inspiradora. El clímax de esta búsqueda de transformación llega cuando absorbemos la esencia de lo que podríamos llamar su mentalidad sin excusas. Para Bruce Lee, la mejora constante no era una opción, era una necesidad. No aceptaba excusas para la inacción o la mediocridad. Comprendió que la transformación no es un destino al que se llega,
sino un proceso continuo de evolución y adaptación. Su famosa frase, sé como el agua, be like water, no solo se refería a la adaptabilidad en el combate, sino a la flexibilidad y fluidez necesarias para navegar la vida y el propio proceso de cambio. El agua se adapta a cualquier recipiente, fluye alrededor de los obstáculos, pero nunca pierde su esencia. Así debemos ser nosotros en nuestra transformación, adaptables, persistentes, pero siempre fieles a nuestro propósito. Es el momento en que tomamos la decisión consciente y firme de abrazar esta jornada de mejora constante, sin permitir que las excusas, internas o externas, nos detengan. Es un compromiso con el crecimiento implacable. La resolución de esta búsqueda de transformación radical se manifiesta en un compromiso inquebrantable con el autodesarrollo continuo. Ya no buscamos un punto final donde estemos completamente transformados, sino que nos dedicamos al proceso diario de ser un poco mejor que ayer. Aplicamos consistentemente la mentalidad de acción que aprendimos al vencer la procrastinación, la disciplina para mantener el rumbo incluso cuando es difícil, y la resiliencia para enfrentar a nuestro enemigo interno y los desafíos externos. Celebramos el progreso, por pequeño que sea, reconociendo que cada paso adelante es una victoria en la guerra contra la inercia y el miedo. Al vivir una vida sin excusas, asumiendo la responsabilidad total de nuestro crecimiento, experimentamos una profunda transformación interna, mayor confianza, resiliencia y claridad. Y esta transformación interna se refleja inevitablemente en nuestro mundo exterior, en nuestras acciones, en nuestras relaciones, en nuestros logros. Hemos visto el poder de una mentalidad sin excusas para impulsar una transformación profunda. Pero, ¿cómo aplicamos estos principios de Bruce Lee no solo a grandes cambios, sino a los desafíos y oportunidades que surgen cada día en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo integramos esta filosofía en el flujo constante de la existencia? ¿Cómo mantenemos la fluidez del agua en un mundo que a menudo se siente rígido e inflexible? El verdadero dominio no está en un solo acto de transformación, sino en la capacidad de vivir estos principios momento a momento. El miedo a fallar versus la acción imparable. La lección de Bruce Lee. Hemos explorado cómo dar el primer paso, cómo cultivar una disciplina que nos empodera y cómo enfrentar a ese adversario interno que a menudo somos nosotros mismos. También hemos hablado de despertar nuestro propósito, esa brújula interna que nos da dirección. Pero incluso con todo esto, hay una fuerza poderosa que puede detenernos en seco, justo cuando estamos a punto de dar un gran salto. El miedo al fracaso. Usted puede sentir un deseo ardiente de alcanzar grandes cosas, de emprender ese proyecto soñado, de buscar esa oportunidad que podría cambiar su vida. Sin embargo, una y otra vez, se encuentra frenado por la hesitación, paralizado por la simple posibilidad de que las cosas no salgan como espera, por el miedo a no dar la talla. El conflicto principal aquí es la parálisis que genera el miedo a errar. No es solo el miedo al resultado negativo en sí mismo, sino también el miedo a ser juzgado por otros, a decepcionar a quienes creen en nosotros, o quizás lo más doloroso, a no cumplir nuestras propias expectativas. Es una lucha interna constante entre la ambición que nos impulsa hacia adelante y la inseguridad que nos ancla al suelo. Queremos volar, pero el miedo a caer nos mantiene encadenados. Esta batalla silenciosa consume energía y nos impide liberar nuestro verdadero potencial. Las complicaciones de esta parálisis son evidentes y dolorosas. Vemos pasar oportunidades valiosas simplemente porque no nos atrevimos a arriesgar. Esos proyectos importantes que podrían haber significado un antes y un después en nuestra vida profesional o personal, nunca salen del papel, se quedan como meras ideas en un cuaderno. La sensación de arrepentimiento por no haber intentado, por haber cedido al miedo, se acumula con el tiempo. Y lo más trágico es que, al no actuar por miedo al fracaso, convertimos ese miedo en una profecía autocumplida. No fallamos en el intento. Fallamos al no intentarlo en absoluto. La inacción dictada por el miedo garantiza el no logro.
Pero, ¿cómo romper este ciclo? ¿Cómo pasar de la parálisis a la acción imparable? Aquí es donde la perspectiva radical de Bruce Lee sobre el fracaso se convierte en una lección fundamental. Para Lee, el fracaso no era lo opuesto al éxito, era una parte intrínseca del proceso. No veía los errores como puntos finales, sino como puntos de ajuste. Comprendió que cada fracaso o error es simplemente feedback, información valiosa que nos dice qué no funciona y nos da la oportunidad de ajustar nuestro enfoque, mejorar nuestra técnica y fortalecer nuestra comprensión. El clímax emocional llega cuando internalizamos esta verdad. No hay fracaso real si aprendemos de la experiencia. La decisión crucial es abrazar la acción a pesar del miedo, viendo cada intento, cada paso adelante, como un avance en sí mismo, independientemente del resultado inmediato. Como dijo Bruce Lee, un error cometido bajo presión es una experiencia de aprendizaje. La presión revela nuestras debilidades, y cada error bajo presión es una oportunidad directa para aprender y mejorar. La resolución de esta lucha contra el miedo al fracaso se manifiesta en una liberación gradual de la parálisis a través de la acción consistente. Al atrevernos a intentar, una y otra vez, a pesar de la posibilidad de no tener éxito, desarrollamos una resiliencia invaluable. Aprendemos a levantarnos después de cada tropiezo, a sacudirnos el polvo y a seguir adelante con la lección aprendida. La confianza no proviene de nunca caer, sino de saber que tenemos la capacidad de levantarnos cada vez que lo hacemos. Descubrimos que el verdadero fracaso no es el resultado negativo de un intento, sino la inacción dictada por el miedo. Al actuar, incluso si no logramos el resultado deseado de inmediato, estamos en movimiento, estamos aprendiendo, estamos creciendo. Y en ese proceso, el miedo pierde su poder paralizante. Hemos llegado al final de este recorrido inspirado en la profunda sabiduría de Bruce Lee. Hemos desmantelado las barreras internas, enfrentando a ese enemigo que a menudo reside en nosotros mismos. Hemos encendido la chispa de nuestro propósito, buscando un significado más allá de la mera supervivencia. Hemos abrazado la posibilidad de una transformación radical, entendiendo que una mentalidad sin excusas es el motor del cambio. Y hemos aprendido que el miedo al fracaso no tiene por qué paralizarnos, sino que puede ser un trampolín para la acción imparable y el aprendizaje constante. La lección fundamental que Bruce Lee nos deja es clara. La vida es un proceso de mejora continua, una danza constante entre el autoconocimiento y la acción. No se trata de alcanzar un estado perfecto, sino de comprometerse con el viaje de convertirse en la mejor versión de uno mismo, día tras día. Es un camino que exige valentía para mirar hacia adentro, disciplina para mantenerse en movimiento, flexibilidad para adaptarse a los cambios y resiliencia para levantarse cada vez que caemos. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida, no solo transformamos nuestras acciones, sino que transformamos nuestra percepción de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Nos volvemos más fuertes, más enfocados, más auténticos. La verdadera maestría, como nos mostró Lee, no está en dominar a otros, sino en dominarnos a nosotros mismos. Este ha sido un viaje intenso, y esperamos que les haya proporcionado herramientas valiosas y una nueva perspectiva para enfrentar sus propios desafíos. Si este contenido les ha resonado, si han encontrado valor en estas lecciones de Bruce Lee, les invitamos a mostrar su apoyo. Sus contribuciones nos permiten seguir creando contenido como este, explorando ideas que pueden impactar positivamente sus vidas. Pueden hacerlo a través de Super Chat, una forma directa de apoyar el canal, y si lo desean, destacar sus comentarios o preguntas durante nuestras transmisiones. Cada Super Chat, por pequeño que sea, es un gesto de aprecio que nos impulsa a seguir adelante. Su apoyo hace posible que continuemos compartiendo conocimientos y perspectivas que buscan empoderarlos en su propio camino de crecimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad y por acompañarnos en este viaje.